Bien, les saludo en el amor del Señor y también aprovechamos de saludar por medio de este servicio a todos aquellos que nos ven a través de nuestra página en internet www.Iglesia Cristiana La Serena, a todos aquellos hermanos que están de vacaciones y que se toman un momento para aprender el computador y aprovechar de ver también el servicio, y a todos aquellos que no les conocemos, pero que esperamos de verdad en el Señor poder bendecirles por medio de este mensaje, de este servicio. El día de hoy vamos a terminar el pasaje del Colosenses que analizamos en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 17, donde efectivamente el título de la serie de mensajes es Nuevas Vestiduras. Nuevas vestiduras. Y les recuerdo que la palabra vestidura o vestirse en el griego es la palabra enduo, que significa sumergirse en algo y quedar completamente impregnado de ese algo. Es como si usted tomase algún objeto, ¿no es cierto?, y lo sumerge en un tarro de pintura. Ese objeto va a salir completamente impregnado de eso. Cada parte, ¿no es cierto?, va a quedar impregnado de eso. Entonces, ese es el concepto de vestidura. Si bien es cierto, es una instancia que es externa, este sumergirse, ¿no es cierto?, y esa pintura, por decirlo de alguna manera, proviene de adentro de nosotros, que es justamente la obra del Espíritu que está haciendo en cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. La Biblia dice que por fuera nuestro envase, nuestro cuerpo se va deteriorando, sin embargo, el interno se va en un proceso que dista completamente de las leyes físicas, ¿no es cierto? El interior se va renovando, es decir, es absolutamente posible que por dentro nosotros vayamos cada vez, ¿no es cierto?, haciéndonos más fuertes, haciéndonos más atentos a la palabra de Dios por medio de la presencia del Espíritu Santo. Esto es fundamental para entender, ¿no es cierto?, todo lo que significa el hecho del trabajo y la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros como hijos de Dios. Es por eso que es tan importante la evangelización correcta para que las personas puedan recibir verdaderamente el Espíritu de Dios, la presencia viva de Dios en nosotros, que garantiza el hecho de que es Él, como dice el Evangelio de Juan, quien nos enseña, quien nos corrige, quien nos sostiene, ¿no es cierto? Y es el que hace la obra en nosotros. El mayor trabajo que nosotros como hijos de Dios debemos realizar es permitir justamente que el Espíritu Santo opere en nosotros. Eso significa, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la famosa lucha entre la carne y el espíritu. Recuerde que la carne no se refiere al soma, al cuerpo, sino que se refiere a la mente carnal, al sarquicos, a aquella cosa en que nosotros hemos sido formados antes de conocer al Señor. Entonces, el concepto nuevas vestiduras tiene que ver con todo un proceso que hemos ido analizando a través de este capítulo 3, en el cual, primero que nada, establecimos el concepto de la verdad. Dice, ¿no es cierto?, que no mintáis, el versículo 9, 3:9, no mintáis los unos a los otros. Entonces, está hablando que la base, el primer principio que debe habitar en nosotros, al cual nosotros debemos sumergirnos, en el cual nosotros debemos empaparnos, es de la verdad. La verdad es el punto de partida. Si nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestros dichos o lo que hagamos carece de veracidad, por supuesto que se infecta todo el proceso posterior. No hay forma de establecer un resultado positivo, correcto a los ojos de Dios, si nosotros no partimos con el concepto de la verdad. Y por supuesto, la verdad no está sujeta a situaciones relativas. La verdad tiene que tener un carácter absoluto para que lo sea. Por lo tanto, la verdad la medimos en función de la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios establece como norma, como verdad, esa es la verdad. Todo lo que salga de ese margen no es verdad, ¿no es cierto?, es mentira. Y sí, efectivamente, en la mentira pueden haber distintos degradés, una mentira más cercana a la verdad, una mentira más lejos de la verdad, pero siempre al final es mentira. Entonces, debemos establecer nosotros esto como una norma, un cimiento sobre el cual se construye este endúo, este empaparse de la verdad de Dios. Por supuesto que cuando nosotros estamos sumergidos en la verdad de Dios, viene un proceso maravilloso en nuestra vida que es la paz. Por eso es que, primero que nada, esto está enfocado hacia cristianos y cristianas.
Porque lo primero que tiene que hacer usted, si no lo ha hecho, y espero en el Señor que lo haga esta mañana, es estar en paz con Dios. Y dice la palabra que la única manera de estar en paz con Dios es aceptar, ¿no es cierto?, asirme de aquello que Dios propuso como instrumento de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el príncipe de paz, como cantábamos, y especialmente e inicialmente príncipe de paz para nosotros como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos nuestra condición de pecadores, reconocemos nuestra condición de incapaces de alcanzar la paz, y significa entonces que tomamos el regalo de Dios, que es un regalo que costó su vida, ¿no es cierto? Su sangre nos limpia, y nosotros estamos en paz con Dios por medio, como dice el libro de Romanos, de nuestro Señor Jesucristo. En paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos en paz con Dios, que es una paz posicional, podemos tener la paz de Dios en nuestras vidas, que nos permite en definitiva vivir y atravesar esta vida, ¿no es cierto?, esta época que nos toca vivir, la experiencia de vida que para cada uno de nosotros es de manera particular, con una paz, como dice el libro de Filipenses también, la carta a los Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, tú puedes estar pasando una situación muy complicada y experimentar la paz de Dios en medio de esa situación. Por lo tanto, la verdad, la paz, ¿cómo es que se construye esto? Va el siguiente tema, que fue lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, que es el versículo 16, que decía: la palabra de Cristo more, y fíjese bien en la palabra que viene a continuación, more en abundancia, no en escasez, en abundancia. Que la palabra de Dios more en abundancia. Eso significa que sature nuestra vida, que en definitiva sea tal la abundancia de palabra de Dios que nos permita a nosotros asirnos de la verdad de Dios, tomar y recibir la paz de Dios y poder conducirnos en función de la verdad y la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, ¿no es cierto?, haciendo el proceso contrario, no abunda en nosotros, ciertamente nuestra vida como cristianos estará limitada principalmente a un concepto de experiencia y no de convicciones. Y eso es peligroso porque trae muchos errores. Lo más engañoso que tenemos nosotros, dice la Biblia, es el corazón, lo que sentimos. Y si lo que sentimos no está sujeto a lo que sabemos, ¿no es cierto?, efectivamente corremos peligro, porque es ahí donde trabaja nuestro adversario, en lo que sentimos. Pero cuando nosotros trabajamos y sujetamos lo que sentimos a lo que sabemos, y lo que sabemos es la verdad de Dios, entonces tenemos el escudo, ¿no es cierto?, de la fe, que nos permite hacer frente a los dardos que permanentemente Satanás está lanzando sobre nuestra vida. El día de hoy vamos a concluir. Ojo. Y era tan importante este concepto, lo vuelvo a hacer, el versículo 16 decía, ¿no es cierto?, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si ustedes se dan cuenta, en el pasaje paralelo que analizamos de Efesios, también decía, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios es la que tiene que abundar en nosotros, y en función de eso o en virtud de eso viene el canto, la alabanza a Dios. Desgraciadamente, el pueblo de Dios hoy día derrama sus emociones en alabanzas, diciendo palabras que no cumple, y en muchos casos, penosamente, ni siquiera está dispuesto a cumplir. Eres mi amado. ¿Es verdad que es tu amado? No, hay una disociación entre lo que pienso, entre lo que sé, lo que digo y finalmente lo que hago. Si realmente Jesús es nuestro amado, se va a notar en los frutos, ni siquiera en los dones, ni en las expresiones externas que nosotros, por muy emocionalmente, ¿no es cierto?, y sinceramente incluso hagamos, va a carecer de ese fondo que es verdaderamente la convicción que solamente produce la palabra de Dios. Solamente produce la palabra de Dios. Yo los invito a que ustedes, cuando lean los evangelios, ¿no es cierto?, se fijen no solamente en lo que Jesús dice, que es lo más importante, sino en cómo lo dice, cómo era la sobriedad de Jesús. Jesús nunca, ¿no es cierto?,
fue invadido por una emoción que le quitó la razón o lo dejó ni borracho espiritualmente, ni tampoco sin control y que no supe lo que hice porque el Espíritu me tomó. No, Jesús siempre, poder bajo control. Poder bajo control. ¿Control de quién? En el caso de nosotros, del Espíritu Santo. Si no hay control del Espíritu Santo, entonces como un caballo desbocado que va a hacer cualquier cosa, y lo más probable es que ese poder no venga de Dios, sino que venga del adversario de Dios, que también tiene poder. Entonces, esa es la verdad de Dios. Eso es lo que la gente en general le cuesta tragar, porque piensan que cualquier cosa sobrenatural que haga una persona, incluso si le beneficia a una persona, ¿no es cierto?, se considera que es de Dios. Y yo quiero decirle que sobre todo al final de los tiempos, que es la época que estamos viviendo nosotros, Satanás va a, entre comillas, ungir a muchísimos falsos profetas que van a ser una de las características más grandes, señales y prodigios, y la Biblia lo dice claramente, mentirosos, porque jamás las señales y prodigios han sido ni serán la fuente de la conversión de los seres humanos. Jamás. Pasó con los hebreos vieron lo que ningún otro pueblo vio de Dios, sin embargo, su rebeldía es, desgraciadamente, ¿no es cierto?, un mal ejemplo que permanentemente estamos nosotros recibiendo. Tenemos a la gente que estuvo con Jesucristo, que vio a Jesucristo, ¿no es cierto?, hacer todo lo que hizo, sin embargo, al momento de ser crucificado Jesucristo, habían solamente un par de mujeres y el apóstol Juan. ¿Dónde estaba todo el resto? Porque es la naturaleza humana que está buscando, ¿no es cierto?, que le solucionen un problema, pero no entregarse al Señor. Está queriendo que el Señor solucione algo en su vida. Y sí, lo puede hacer. Pero no es a tu manera ni a la mía, es a la suya. Y la suya dice que tenemos que entregarnos a Él, y Él hará. Deleítate en sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, la palabra de Cristo more en nosotros, y cuando la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia, dejemos que nuestros sentimientos también afloren, porque efectivamente van a estar sujetos a la voluntad de Dios. Si no hay voluntad de Dios en nuestra mente, nuestros sentimientos nos van a engañar y nos van a hacer creer incluso una falsa espiritualidad, como muchas personas el día de hoy se creen inmensamente espirituales porque cantan, gritan, saltan, y no tengo nada contra eso si es que verdaderamente está controlado por el Espíritu. Si no está controlado por el Espíritu, hay que pararlo, porque esta cosa no es el carnaval de Río. Aquí no venimos a desahogarnos, aquí venimos a aprender y a expresar a Dios nuestra gratitud. Por eso es que el Señor quiere que cada uno de nosotros tenga su tiempo personal. Ahí si tú quieres, pégate cabezazo, no sé. Cada uno tendrá su forma de desahogarse delante del Señor, pero no acá. Pablo incluso dice, prefiero hablar 5 palabras con sentido en la congregación que 10.000 palabras que no tienen sentido, que pueden tener solamente un sentido de desahogo personal. Bueno, todo esto es importantísimo porque en definitiva nos lleva al último punto que vamos a analizar el día de hoy, que está en el versículo 17, y si me acompañan a leer los capítulo 3, versículo 17, de Colosenses. Recuerden que estamos en Colosenses, estudio, vestiduras nuevas, último mensaje de la serie. Y todo lo que hacéis, fíjense, y todo lo que hacéis, todo lo que hacemos, ya vamos a las acciones, ¿no es cierto? Ha venido en un proceso, la verdad, la paz, la palabra de Dios morando en nosotros. Entonces ahora nos habla del resultado, lo que hacemos. Todo lo que hacemos, sea de palabra, vale decir lo que decimos, o de hecho, acciones. ¿Cuál es la característica de un hijo, una hija de Dios? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo en el nombre del Señor Jesús. Si hacemos todo en el nombre del Señor Jesús, significa que estamos haciendo la voluntad del Señor Jesús. No estamos pidiendo una bendición contra aquello a lo cual Jesús se opone, porque nuestra cabeza está llena de la palabra de Dios. Por lo tanto, llegamos a este punto que es fundamental, y es aquí donde nosotros tenemos que
hacer hincapié, pero obviamente no vamos a trabajar de afuera hacia adentro, tenemos que trabajar de adentro hacia afuera, porque tampoco se trata de que tú o yo nos volvamos en personas que hacen rituales o que en definitiva están aguantando no hacer el pecado. El cristiano no debe aguantar hacer el pecado, el cristiano lucha contra el pecado, pero el aguantar es un proceso netamente humano, y cuando uno deja de aguantar, se destapa con una presión impresionante, ¿no es cierto? Y salpica mucho más de lo que nosotros hubiésemos querido, ¿no es cierto?, pensar o siquiera imaginar. El cristiano lucha, y la lucha es del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Por lo tanto, eso no produce un efecto de aguantar, sino que un efecto de resistir. Son palabras distintas, que las podemos usar como sinónimos de repente, pero en lo real, etimológicamente, son palabras distintas. El cristiano resiste, el cristiano lucha contra el pecado, pero no aguanta, porque cuando aguanta significa que es solamente su persona, solamente su deseo carnal. Y sí, los cristianos también, al igual que todos los seres humanos, tenemos capacidad de aguante, pero el espíritu es infinito. Por lo tanto, la resistencia espiritual es algo que solamente podemos experimentar aquellos que han entregado su vida sinceramente a Jesucristo. Entonces dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que hacemos, las nuevas vestiduras se van a traducir en frutos. Y los frutos son acciones, son palabras, son dichos. Es un estilo de vida. Nunca jamás piense que la espiritualidad de una persona se mide por otra cosa que no sean los frutos en su vida. Los frutos en su vida, ¿no es cierto? No crea por un segundo que aquí o en cualquier otro lado puede haber una persona que llore delante del Señor, y ojo que puedo decir que puede ser sincera, pero está invadida solamente por sus emociones. Llore, salte, cante, levante, todo, y en la casa viene y le forra un chachazo a su señora. O la trata mal, cuando la Biblia dice: trata a tu mujer como un vaso frágil. No si es buena mujer. Trata a tu mujer como un vaso frágil. Eso es una ordenanza individual al varón. ¿Estamos? Ahí es el fruto. Ahí es el fruto. Entonces, o a la mujer, que puede también cantar, saltar, bailar, todo, pero la pregunta es si está sujeta verdaderamente a su marido. ¿No es cierto? Aquí todas ponen cara de sujeta. Así, pero sujeto totota. Pero la verdad es que, como no hay una cámara, solamente el Espíritu Santo sabe si eso es real o no. Entonces, ¿cómo es que construimos lo que hacemos? Primero que nada, vamos a hacer una lectura en Romanos capítulo 12, que es un pasaje también que tenemos que estar permanentemente escudriñando. No solamente saberlo, sino que escudriñarlo. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Escucha esa palabra: racional. Racional. Racional no significa fome, racional significa bajo control. Bajo control. ¿Me entiendes? Bajo control. ¿Cómo es que opera el Espíritu Santo? Bajo control. Si ahora vemos una persona aquí dando vueltas así como break dance, girando para allá y girando para acá, yo creo, a la luz de la palabra, que está endemoniado. Porque son las únicas personas en la Biblia que aparecen con ese descontrol, son los endemoniados. No veo al apóstol Pablo, al apóstol Juan, jamás perder de vista eso. ¿Estamos? Eso es lo que dice la Biblia. Y aquí es donde empieza la gente: ay, pero ¿cómo? Si lo tomó el Espíritu. No es conmigo, es con la Biblia. Yo veo lo que hizo Pablo, lo que hizo Juan, lo que hizo Jesús. No me interesa lo que hizo el movimiento X. Si una persona acá está saltando, descontrolada, tirando espuma por la boca, hay que tirarlo al estacionamiento, está endemoniado. Y pegarle con un palo espiritual hasta que se le salga. Pero no me vengan con que lo tomó el Espíritu, porque el Espíritu Santo no opera así. No opera así.
Eso es falta de conocimiento cuando nosotros creemos que por lo que vemos, la persona está ahí. O igual que anda una señora, ¿no es cierto?, como en algunos servicios bailando y dando vuelta para acá, o sea, hay que pararla, po. Si el Señor es un espíritu de orden, no de desorden. Y todos miran a la viejuja que va para allá y para acá, así. Y nadie le dice nada. ¿Qué crees que diría Jesús? Entonces, lo que hacemos tiene que estar controlado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se puede contristar porque nosotros no le alimentamos, no fortalecemos, no desarrollamos nuestra vida espiritual, y por supuesto que el Espíritu Santo se contrista, se duele, se achica, se opaca. Porque ya lo dije, la batalla espiritual está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Afuera de nosotros hay otras circunstancias que pueden aunar hacia el éxito de la batalla espiritual o el fracaso de la batalla espiritual, pero la batalla espiritual está dentro de nosotros, la pelea entre la lucha entre la carne, el pensamiento carnal y el Espíritu Santo, la vieja naturaleza con la nueva naturaleza. Entonces dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nunca puedo llegar yo a conocer, a saber que la voluntad de Dios es agradable y perfecta si yo no tengo un cambio en mi manera de pensar. Y nunca voy a tener un cambio en mi manera de pensar si no tengo un cambio de alimentación hacia mi mente. Por eso es que dice que la palabra de Dios abunde en nosotros. En la mayoría del pueblo de Dios abundan los sopranos, las telenovelas, abundan todas esas cosas. Si no abunda la palabra de Dios, entonces estamos alimentando a nuestro ser caído, a nuestro ser carnal, y se va a imponer en nuestras decisiones, se va a imponer en nuestros pensamientos, se va a imponer en nuestra forma de hablar, se va a imponer en nuestra forma de actuar. Ahí está la batalla. Por eso es que todos los días tengo que buscar al Señor en arrepentimiento. Buscar al Señor en arrepentimiento, luchar contra el pecado, no empezar a convivir con el pecado, porque cuando dicen que el ser humano es un animal de costumbre, tienen absolutamente razón y nos acostumbramos al pecado. Nos acostumbramos al pecado y al principio nos molestaba, nos dolía, hasta un poco nos daba vergüenza, pero ya después de un tiempo convive con nosotros y pasa a ser algo natural. Algo natural. Dice, ¿no es cierto?, que renovemos nuestra manera de pensar. Por lo tanto, la vida diaria del cristiano comienza con lo que piensa, con lo que piensa. Nosotros somos el resultado de una formación o de una desformación del mundo. Cuando llegamos al Señor, comenzamos a recibir otra información. Y ese proceso de limpieza, ¿no es cierto?, es un proceso que termina cuando somos llamados a la presencia del Señor. Pero durante todos los días de nuestra vida debemos luchar por insertar los pensamientos de Dios en nuestra mente, para que gobierne nuestra mente y nuestra mente a la vez pueda gobernar nuestros sentimientos, porque somos seres que sentimos. Si el punto de inflexión no es no sentir, el punto de inflexión es qué es lo que siento. ¿Qué es lo que genera lo que siento? ¿Qué es lo que genera lo que siento? Piensen ustedes cuando escucha uno que hay peleas, maltrato, que el esposo asesinó de 5 puñaladas a la esposa. ¿Ese hombre alguna vez dijo sí en un altar o en un registro civil? Y amó a esa persona. ¿Qué pasó entre ese momento y el meterle 5 puñaladas? ¿Qué sintió? Rabia, por alguna razón X. ¿Cómo la canalizó? Con 5 puñaladas. Si lo que sentimos no está sujeto, tomado por el Espíritu Santo y por la verdad de Dios, nosotros vamos a cometer permanentemente errores, ¿no es cierto?, que nos van a costar consecuencias. Y esas consecuencias, algunas de ellas, nos van a perseguir por toda la vida. Por toda la vida. ¿No es cierto? No te unas a un yugo desigual. No, es que yo lo voy a convertir, yo lo voy a cambiar.
Se casan felices, primeros 5 años, todo, se acaba la tensión, ¿no es cierto?, o la novedad, y empiezan los problemas. Porque la señora quiere venir a la iglesia, o el joven, o el esposo quiere venir a la iglesia y su esposa no lo deja. Y y empiezan las peleas, las discusiones, todo. No va a partir al tiro, porque al tiro estamos todos envueltos por una emocionalidad, ¿no es cierto?, propia de ese instante. Pero después se va a hacer sentir eso. Se va a hacer sentir eso. No le robes a Dios, no esto, no acá. Búscame, ora. Todas esas prácticas, congrégate, aprende, crece, cambia. La palabra de Dios es correctiva en un 90%. Dios conoce que tus pensamientos y mis pensamientos del hombre natural que somos, la mujer natural que somos, son vaciedad. Están incompletos, no tienen sentido y son destructivos. Eso es lo que Dios piensa de lo que tú y yo pensamos. Por eso es que Él dice, cambia tu manera de pensar. Porque si no cambia tu manera de pensar, te vas a guiar por el pensamiento natural que se construye con todas las experiencias del mundo. Si tú no cambias tu manera de pensar, tu pensamiento, aún llamándote cristiano, va a ser vacío, va a ser incompleto y va a ser destructivo. Por eso volvemos al punto y hay un solo camino, hay una sola forma de revertir esta situación. Sed llenos de la palabra de Dios. La palabra de Dios mora en abundancia en ustedes. La palabra de Dios mora en abundancia en ustedes. La palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Si la palabra de Dios no mora en abundancia en nosotros, no tenemos cómo hacer frente a esos pensamientos de vaciedad que van a venir. ¿Por qué creen ustedes que hay cristianos deprimidos? Pueden haber cristianos tristes. Uno se pone triste por cosas, porque son sentimientos. Pero deprimido ya es una situación que va más allá de algo puntual, de algo normal. Peor aún, porque hay cristianos, o por lo menos desde mi punto de vista, gente que se llama cristiano y está amargada o amargado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que llena su mente? ¿El consejo de Dios o la vaciedad, la esterilidad, la inutilidad, lo destructivo? Aquí está peleando Satanás. Aquí dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Y después viene la mente. Si el Espíritu Santo controla mi mente, entonces yo puedo hacer, es un escudo. ¿Por qué dice un escudo? Porque vamos a ser atacados. Entonces Dios conoce que tus pensamientos, mis pensamientos son vanidad y son destructivos. Algunos más que otros, sí, pero todos son destructivos. Mateo 9:4, solamente para corroborar que el Señor sabe lo que estamos pensando. Él estaba frente a un grupo de religiosos malvados y que Dios sabía que aunque sus palabras decían una cosa, su pensamiento era otro, porque su mente no estaba lleno de la verdad de Dios, estaba llena de tradiciones. 9:4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, esos ellos eran los fariseos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cuántas veces el Señor ha dicho eso de nosotros también? ¿Por qué estás pensando mal en tu corazón, en tu mente? ¿No es cierto? Nos dice, ¿por qué estás pensando mal? Nosotros aquí lo ejemplificamos con los fariseos, pero eso es una cosa que está ocurriendo a nosotros todos los días. Nuestra tendencia es a pensar mal, a amurrarnos, a alejarnos de Dios, a hacer caso a nuestro corazón y no al pensamiento de Dios inserto en el Espíritu Santo, que es el hombre nuevo, nuevito, la mujer nuevita. ¿No es cierto? Por eso dice el apóstol Pablo también, el apóstol Pedro, ustedes ya deberían ser maestros, pero tengo que tratarlos como a niños, porque se produce una cosa, si nosotros tuviéramos un bebito que tiene 4 años y todavía no camina, ¿qué pensaríamos?
que tiene algún problema, ¿no es cierto? Que tiene algún problema y de hecho debe tenerlo. Ahora, ¿qué pensaríamos de un cristiano que tiene 5 años y ni siquiera gatea ni se sienta? Tiene un problema. Y ese problema tiene que ver con la falta de alimentación espiritual. Por eso, a pesar de tener muchos años como cristiano, como asistente cristiano, cometemos pecados, muchas veces, ¿no es cierto?, que son de un aprendiz de cristiano. Es cierto, el pecado nunca lo vamos a poder erradicar, nuestra condición, pero también es cierto que a medida que avanza el tiempo, nosotros podemos, por medio del Espíritu Santo, pasar etapas, ¿no es cierto?, y hacerle la pega mucho más dura a Satanás en relación a la búsqueda de hacernos caer. La búsqueda de hacernos caer. Entonces, el Señor sabe lo que pensamos y el Señor dice que nuestros pensamientos son vanidad. 1 Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Perdón, desde el versículo 19. Desde el versículo 19, Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis el espíritu. ¿Ves? Estabais hablando a hermanos, a hijos e hijas de Dios. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. La palabra profecía no significa solamente visión de futuro, sino que profecía es la palabra profete, que significa todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. No apaguen el espíritu, no menosprecien la profecía. Cuando tú sabes lo que Dios dice y haces exactamente lo contrario, tú estás menospreciando la palabra de Dios. Y eso va a tener consecuencias. Fíjate lo que dice después, examinarlo todo. Hay gente que se traga realmente elefantes religiosos. Elefantes religiosos. Es impresionante. Es impresionante. Ya les contaba yo en los estudios bíblicos que en Estados Unidos, por desgracia, existe un movimiento que está tomando cada vez más fuerza, que se llama el Crislam, que son iglesias, entre comillas, cristianas, en las cuales hay un Corán y una Biblia. Y pueden entrar musulmanes y cristianos, y el predicador les va a hablar un poco de cada una de las cosas. No pensé que en vida iba a haber algo así, existe. Y es un movimiento que está liderado por un hombre absolutamente influyente, no en la iglesia de Estados Unidos, en la sociedad norteamericana, que es Rick Warren, un hombre que escribió un libro súper bueno en muchos aspectos, como es Una vida con propósito y todo, pero hoy día está en pos de la unidad, búsquenlo, Chris Lamb, en pos de la unidad, ¿no es cierto?, está haciendo y promoviendo esto. Y eso, hermanos, significa que la gente no está examinando nada, se está tragando todo, está escuchando a un hombre y no a la palabra de Dios. Si tú no traes tu Biblia hoy en la mañana, por eso es que no ponemos los versículos ahí arriba. Las canciones sí, pero los versículos no, porque tú tienes que buscar en tu Biblia cada versículo, y si no alcanzas, tienes que anotarlo y comprobarlo. Nunca, jamás debes quedarte con lo que yo digo. Tienes que corroborar lo que la palabra dice. Cuando se deja de usar la Biblia, cuando a la gente por comodidad se le empieza a dar, ¿no es cierto?, las cosas así, ¿no es cierto? Mira, ahí dice 1 Tesalonicenses tanto, yo puedo torcer eso porque tú no tienes el contexto de Tesalonicenses. Tú te tienes que saber la carta de Tesalonicenses completa para saber el contexto en lo cual Pablo dijo estas palabras. Porque un texto sacado de contexto es un pretexto para hacer cualquier estupidez como esa, como el Crislam. Herejía ya, pero en todo su esplendor. Ya ni siquiera es algo disfrazado, es algo burdo.
Pero ¿por qué no es burdo para cientos de miles de personas que acuden a ese lugar? Porque ellos están siguiendo su corazón. No es la palabra de Dios la que está guiando su vida. Porque si fuera la palabra de Dios que está guiando su vida, aunque le dan ganas de y encuentra que pucha, el niño este o el caballero tiene toda la buena intención y qué rico y qué buena onda, ¿para qué nos vamos a pelear tanto? Diría, no, eso es pecado. Se levantaría, yo siempre lo he dicho, si tú escuchas de mi boca decir cosas que no son bíblicas, tú debes pararte de tu lugar y exhortarme aquí en público. Ni siquiera esperes que me vaya para allá. Claro que con Biblia en mano, porque si no te va a llegar un chachazo espiritual. ¿Ya? Pero debe ser, no somos intocables ni nada por el estilo. Cuando las personas crecen, se transforman en verdaderos personas intocables. Con guardaespaldas, con una estrella, un rockstar. Entonces, tenemos, porque es la época que estamos viviendo de apostasía. Yo les he dicho hasta el cansancio, no seamos una iglesia sentimental, seamos una iglesia escritural. Escritural, que la escritura gobierne nuestros pensamientos. Lo que sí es sí a la escritura, lo que es no a la escritura. Y eso tiene un costo. Tiene un costo. Pero espero que tú, al igual que yo, estemos dispuestos a pagar ese costo antes de irnos en contra de la voluntad de Dios. Aunque el mundo esté contra nosotros, pero si el Señor está con nosotros, no importa. No importa. Que venga, que nos arrase el tsunami de lo que sea. Pero si Dios está con nosotros y estamos en su voluntad, tenemos que esperar, confiar, nada más. Nada más. Aunque un ejército se levante contra mí, yo estaré confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo también estaré confiado. Porque tú, Señor, eres roca de mi salvación. En ti he confiado. No he confiado en el hombre. He confiado en ti. Muchos de estos hombres comenzaron predicando la palabra de Dios, pero la Biblia misma dice que salieron de nosotros. Los apóstatas no van a salir de otra religión, no van a salir de los testigos de Jehová, no van a salir de los mormones, van a salir de las iglesias que se llaman cristianas. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros para que se manifestara que no todos los que esta mañana estamos aquí son de Dios. Y esa es una realidad. Si el rapto ocurriera en este momento, te digo, habrían muchos que se quedarían. Que se quedarían. Ay, para que dice esas cosas no se vayan a asustar. ¡Cambia! Sale de esta puerta y propone en tu corazón, al igual que Daniel, dejar de contaminarte. Tiene que haber primero algo en tu corazón. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y él tenía una presión que ninguno de los que esta mañana estamos aquí tiene. Cambia, corrige tu vida, ordénala. Ordénala. Vuélvete al Señor de verdad. Es que no sientes... Olvídate lo que sientes si tú sabes que hay un Dios en el cielo, lo aprendiste y ese Dios es un Dios 100% justicia, 100% amor. Él, si no perdonó a su propio hijo en la cruz, no lo perdonó, cargó en él todo el pecado del mundo. ¿Por qué te tiene que perdonar a ti o a mí? El estándar lo puso él y es altísimo. Si tú reconoces eso, entonces córtala con lo que sientes y empieza a hacer lo que debes hacer. Y si no lo sabes, comienza a aprender. Pero como dice el mismo apóstol Pedro, ya basta el tiempo pasado para estar haciendo las estupideces que hicimos. Sean las que sean. Procuremos que el tiempo que nos queda agrademos a aquel que dio su vida por nosotros. ¿Y cuánto tiempo queda? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si hoy día es tu último día? Cuando dicen tienes una vida por delante, ¿quién sabe si hoy día es tu último día, aunque tengas 18, 20, 30 años? Y todo lo que pensaste, todo lo que el diablo te engañó, ¿a dónde te va a llevar? Si tú te mueres, yo ya me desligo de ti. Nadie puede hacer nada. Si sinceramente eres un hijo de Dios, despertarás en el cielo. Si no lo eras, despertarás en el infierno, en un abrir y cerrar de ojos.
¿Tú crees que esto es un chiste? Te lo digo de todo corazón. Y no quiero parecer ni grave, ni... ¿Tú crees que esto es un chiste? ¿Tú crees que lo que importa es que te desarrolles profesionalmente, que logres tus metas, tu objetivo? En un abrir y cerrar de ojos eso no va a valer para nada. Para nada. ¿Significa que tienes que flojear? No, porque un hijo de Dios hace lo que tiene que hacer por obediencia. Nadie puede venir a decirme, pastor, yo abandoné todas las cosas y ahora ya no hago nada y me dedico solamente a orar y renuncié a mi trabajo y todo y me voy a dedicar a orar porque... No, porque Dios te quiere en el trabajo, Dios te quiere que seas luz en el trabajo, Dios quiere que seas luz en medio de la sociedad, Dios quiere que tú seas luz en la universidad, el instituto, el colegio, lo que sea. Porque somos la única esperanza de esta humanidad perdida. Si tú renuncias, escúchame bien, si tú renuncias al supremo llamamiento que Dios te hizo, tú le estás quitando al mundo oportunidad de ver la luz. Y Dios también nos va a juzgar a nosotros como hijos. Entonces, Dios sabe que nuestros pensamientos son vanidad. Dios sabe lo que tú estás pensando. Yo no lo sé, tú no lo sabes tampoco que estoy pensando yo. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios que abunde en nuestra mente y corazón para que gobierne lo que sentimos. Lo que sentimos. En Efesios 4:7. Efesios 4:7. No vamos a alcanzar a ver hoy día, vamos a terminar la próxima semana, porque estamos recién en lo que pensamos y lo que sentimos. Nos falta lo que sabemos, lo que hablamos y lo que hacemos. Ahí nos vamos a entretener el próximo domingo, si es que estamos aquí. Los que se queden, este cuaderno va a estar en mi escritorio para que aprovechen de predicar. Que alguien asuma, ¿no es cierto? Si no estoy acá porque me voy al cielo, porque estoy seguro que me voy, no porque soy pastor, no. ¿Sabes por qué? Porque todos los días lucho contra la bestia que vive conmigo, duerme conmigo, come conmigo, todo. Y sé quién es. Y por misericordia de Dios estamos aquí. Y me tiene por pastor, no porque tenía mérito, justamente porque el Señor, lo que el mundo desecha, lo elige. Entonces, ese aspecto es fundamental. Así que ya saben, están todas las cosas ahí, voy a dejar la puerta abierta, sin llave. Y le dan comida a la Tabita, por supuesto, en memoria de su pastor. Dice Efesios, capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros, Dios le ha dado algo. Y tiene que pasar su vida, primero en descubrirlo. Y segundo, en hacerlo. Dios te ha dado algo. Y no estés pensando que te dio el don de esto, el don de esto, el don de donde la viste. Seguramente dio dones también, por supuesto que sí, pero te dio algo, por algo te hizo como te hizo. Te colocó donde te colocó. Permitió que hicieras o lograras lo que lograras. ¿Cuál es el problema de nosotros? Si no descubrimos ese algo, que si no lo hacemos para Dios, lo vamos a hacer para nosotros. Y si lo hacemos para nosotros, vamos a contaminar el propósito de Dios. Por eso es que el Señor dice que nadie se gloríe porque es esto o porque es otro, o porque otro se siéntase mal porque es esto y no esto. Porque a cada uno Dios le dio algo, nos llamó en un lugar, nos transforma con un propósito. Estás en este lugar porque Dios así lo ha querido. No andas metiendo el termómetro espiritual y decir, no, porque eso estás pensando en ti, no en Dios. Hay un propósito, Dios tiene un propósito, por eso te hizo como te hizo, te dio los dones que te dio las capacidades que te dio. Pero si tú no las colocas al servicio de Dios, eso se va a contaminar y se va a perder. Tú crees que eras bueno para un deporte porque... Por eso es que nadie se puede jactar de nada, porque Dios lo dio algo. Dios te dio una capacidad de tener quizás una profesión, de tener una actividad bien remunerada, de tener... O por el contrario. Pero en todo lugar hay propósito, porque en todos lados
estamos repletos de gente que va a habitar el infierno y que necesita ver la luz, que necesita ver la luz. Y por eso es que Dios te ha puesto ahí. Por eso es que Dios te ha puesto ahí. Por eso es que todo lo que hagamos, dice también la palabra, hágalo para la gloria de Dios. Si estudias, para la gloria de Dios. Si trabajas, para la gloria de Dios. Si practicas un deporte, para la gloria de Dios. Si tienes tal o cual habilidad, para la gloria de Dios. ¿Por qué nos frustramos? Porque no encontramos esto. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos son vanidad. Entonces todo es vaciedad. Logré, me saqué la mugre, me quemé las pestañas, pero siento ese vacío, siento esto. Y cuando no encontramos, porque no lo buscamos, el propósito de Dios, empezamos a agarrarnos de otros propósitos o a inventarnos propósitos. Y eso trae frustración, ¿no es cierto? Y también trae contaminación al propósito inicial de Dios. Filipenses 4:8. ¿Cuál es el ejercicio entonces para cambiar nuestra manera de pensar? Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a seguir pensando vanidad, vaciedad, destrucción. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar y la forma de hacerlo no es magia, sino que ser llenos de la palabra de Dios, llenos de la voluntad de Dios, dice, la voluntad de Dios, la palabra de Dios abunde, y eso tiene que llevarnos, a esto que dice el versículo 8, capítulo 4, versículo 8 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, por lo tanto, todo lo que es verdadero está en la Biblia. Todo lo que es verdadero está en la Biblia. Si yo no estoy en la Biblia, entonces no voy a conocer todo lo que es verdadero. Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero la clave es todo lo verdadero. De ahí va a provenir todo lo demás. Y dice que incline mi pensamiento hacia eso. Incline mi pensamiento hacia eso. Le pido a Dios todos los días convicción. Primero convicción de pecado y segundo convicción de su verdad. Y cuando existe convicción de su verdad, entonces puedo recién yo comenzar a ordenar mis sentimientos. Y cuando ordeno mis sentimientos, puedo ordenar mis acciones y puedo ordenar también mi boca, mi decir, mis palabras. Hay gente que tiene la llave de la amargura abierta, pero no se lava los dientes espirituales y sale una hediondez horripilante. Y se llaman cristianos. Tus hechos son tan fuertes que no escucho tus palabras. Si tú me hablas de un Dios de amor, de un Dios de esto, de un Dios que cambia y esto, el Señor es maravilloso, todo eso, ¿cómo no parte por...? O sea, no, es inconcebible. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Versículo 9. Lo que aprendieron, lo que recibieron, lo que oyeron, lo que vieron, en mí, fíjate, en mí. Esa es la responsabilidad de todos nosotros, no solamente del apóstol Pablo. Y Pablo tenía defectos igual que tú y que yo, pero estaba bajo el control del Espíritu Santo. Ay, no me mira a mi hermano, no, sí, no te idolatro a ti, no te miro a ti desde el punto de vista de lo que el mundo está pensando, pero sí veo tu ejemplo. Y tu ejemplo me inspira a ser fiel, me inspira. Si un hijo ve a su padre todos los días estudiando su palabra, estudiando la Biblia, no necesito decirle, hijo, la Biblia es importante. Pero si yo le digo a mi hijo, mira, la Biblia es importante, es la palabra de Dios, y no te veo jamás tomarla, hijo, la oración es lo fundamental, pero si no te veo jamás orar, si tú le dices a una persona, es importante congregarte, es importante que tú vengas, y no estáis nunca, ¿de qué estamos hablando? De puro sentimiento, de pura vaciedad, porque es pensamiento y sentimiento humano. Vaciedad, vacío, hueco. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Significa que Pablo se está colocando por sobre los demás? No, está diciendo, este es mi ejemplo de vida.
Si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Si Dios me transformó a mí, que era un asesino de cristianos, dice Pablo, un perseguidor de la iglesia, si me transformó a mí, imagínate lo que puede hacer contigo. Pero tú tienes que, igual que Daniel, disponer en tu corazón, alejarte del mal. Si tú sigues yendo hacia lo malo, hacia lo que no agrada a Dios, jamás, aunque vengas todos los domingos, aunque asistas a todos los estudios, va a ser vaciedad. Va a ser vaciedad. ¿Significa eso que no tienes que venir y no tienes que venir a los estudios? No. Porque esto no es un menú, no es vengo a los estudios, pero no dejo de pensar esto, no dejo de hacer esto. No. Esto es un todo. Es un todo. Hermanos, la próxima semana vamos a concluir este mensaje de la vida diaria del cristiano aplicando el concepto de nueva vestidura, pero quiero que salgamos de este lugar verdaderamente entendiendo que si no cambiamos nuestra manera de pensar, jamás va a cambiar nuestra manera de vivir. Y la única forma de cambiar nuestra manera de pensar es incorporar nueva información a nuestra mente. Y esa información que tú vas a incorporar, el Espíritu Santo la va a procesar. El Espíritu Santo te va a enseñar, el Espíritu Santo te va a corregir, el Espíritu Santo te va a animar de ahí. Es la palabra, el poder de la palabra, no el poder de mi boca, el poder de la palabra. Conversaba con una hermana, decía realmente lo importante que es cuando uno está en oración y está en lectura y está siguiendo un estudio, ¿no es cierto? Que puede ser el mismo estudio del día miércoles, más un estudio personal, pero siguiendo, aprendiendo, no decir, hoy día voy a leer el capítulo 11 de Hebreos. No, eso es tener en poco la profecía, la palabra de Dios. Los libros se leen como cualquier otro libro, de principio a fin. Y escudriña y estudia, y hay una pequeña técnica, ¿no es cierto? ¿Qué me dice aquí? ¿Qué es para mí? ¿Qué consejo puedo sacar de aquí? Algunas preguntas ya que están hechas. Porque tampoco se trata de una cuestión mística, se trata de un proceso verdaderamente espiritual y práctico. Pero si, dígale que ya vamos, pero si no cambia tu manera de pensar, tu manera de vivir nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Apáguelo nomás, no sé. Por favor. Ok. Nunca va a cambiar la manera de pensar y por ende nunca va a cambiar la manera de vivir. Y lo que Dios quiere es realmente que nuestra vida sea abundante. Pero cuando no es la palabra de Dios la que mora en nosotros y vemos que estamos viviendo en la misma casa, no vemos la abundancia de Dios porque la medimos solamente en términos carnales. Y términos carnales nos van a llevar a cosas. Y las cosas van a hacer que nos amarguemos. En cambio, cuando verdaderamente tenemos una vida llena de la palabra de Dios, el gozo va a venir por las cosas de Dios. Mi corazón, tu corazón se va a alegrar por las cosas de Dios. Fíjate que dice la Biblia que es tal el gozo en el cielo, que es la única vez que dice que los ángeles sacan parlantes, tocan música, cuando un inconverso se vuelve al Señor. Y para nosotros no es tan importante, salvo que sea un familiar nuestro o el esposo por el cual siempre oramos y ahora pero en general no es eso. Y tiene que cambiar tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, quiere controlar lo que pensamos, alimentar nuestra mente para que lo que sintamos esté sujeto a Él. Nos ponemos de pie para orar. Quisiera dirigirme a las personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo, que quizás creen en Dios, pero no le conocen, que han conocido una tradición, una religión, pero no han conocido al Dios de la salvación, al Señor Jesucristo. Jesús dijo que era el único camino, la única verdad y la única vida, y que nadie iba a ver al Padre ni ver el reino de los cielos si no le recibía. Y en esta mañana yo quisiera agradecer en primer lugar la libertad que tenemos de poder extender esta invitación y rogarte de todo corazón que lo hagas con sinceridad, a lo mejor sin saber mucho, pero la salvación no depende de cuánto sabemos. La salvación depende de lo que queremos. Quiero que el Señor Jesús sea Señor y Salvador. Quiero
Que mi vida sea de Él, que Él cambie, que Él me dé esa sabiduría que hoy no tengo, ese conocimiento de Él. Por eso es que la salvación es un regalo. Una vez que ya somos salvos, el Señor, por medio del Espíritu Santo, que es la presencia viva de Dios en nosotros, realiza esa obra maravillosa de transformarnos cada día. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti, reconociendo que soy pecador. Tú me conoces, sabes mis debilidades, sabes toda mi vida, Señor. Por eso te pido humildemente que me recibas como tu hijo, como tu hija. Te abro mi corazón, te entrego mi vida, porque reconozco que tú moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día, y que me prometes, Señor, levantarme también de la tumba el día que vaya a tu presencia, y que tú has pagado por mis pecados, Señor Jesús. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y como mi Señor. En tu santo nombre, amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, dice el Señor que tú has nacido de nuevo. Hay un nuevo ser, una criatura espiritual dentro de ti, que es el Espíritu Santo, que comienza a morar hoy en ti y que necesita ser alimentado, ser guiado, ser consolado también. Y para eso es que existe la iglesia. La iglesia existe para poder tener, por así decirlo, el centro de operaciones donde el Señor, por su infinita misericordia, ha puesto pastores, maestros, hermanos, que tienen que guiar al rebaño, que tienen que alimentarlo. Esa es la función principal de un pastor, alimentar a su rebaño con la verdad de Dios. Y Dios irá dándote poco a poco ese propósito, mostrándote ese propósito para el cual te dio vida, no solamente física, sino que la vida espiritual que tienes hoy.